Reciban un cordial saludo en este video. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la personalidad, enfocados en el psicoanálisis, en el modelo dinámico de la mente de Sigmund Freud. Estos conceptos que vamos a ver a continuación los hemos retomado del libro de la teoría de la personalidad debajo de la máscara de Roberto Soljot, John Wilson y Christopher Monte. Entonces vamos a hablar y los dejo a continuación Mi con mi nombre es Angélica compañera. Huasca y les hablaré de los 4 procesos del trabajo del sueño. Como primera medida se hará la definición del sueño según Freud. Freud define que el sueño es un deseo inconsciente que no es aceptado por la parte consciente. Hay una línea que divide el consciente y el inconsciente. Esta división no permite que llegue a la conciencia los deseos reprimidos y por lo tanto no se pueden liberar del ser. Pasamos a explicar los 4 procesos del trabajo del sueño, los cuales son: primero, trabajo de condensación. Este se da inicio en nuestro inconsciente, que es el mismo contenido latente, el cual se representa en nuestro contenido manifiesto, que lo llamamos consciente, el cual permite que recordemos los contenidos visuales. Segundo, trabajo de desplazamiento. Este empieza en el contenido latente y permite que se cree un vínculo con el contenido manifiesto, el cual a través de la asociación libre dispersa la información a una representación. Tercero, trabajo de representación visual. Este se da en el contenido latente, el cual no se ve pero sí se siente, como por ejemplo una idea o un deseo. Cuarto, tenemos el trabajo de revisión secundaria. Se da inicio en el preconsciente, es decir, antes del consciente o lo que queremos decir antes de despertar de un sueño. Este organiza dicho sueño dándole un orden o una lógica. Los componentes de la metapsicología de Freud. Según Freud, es la descripción de todo funcionamiento psíquico desde un punto de vista. De estas se desplegan 3 dimensiones. La dimensión tópica, que esta se refiere a los lugares psíquicos, al inconsciente, al preconsciente o a la conciencia del mundo exterior. La dinámica o de conflicto, es decir, un conflicto en determinado comportamiento entre el ello y el yo. Y la económica, que quiere decir qué pulsiones quieren decir en determinados procesos psíquicos implicados, ya sean pulsiones sexuales, de muerte, de vida o de autoconservación. Continuando con este video, los términos que usaba Sigmund Freud, como lo era la excitación, el impulso, el deseo y la tensión, fueron reemplazados por la palabra pulsión. ¿Qué es pulsión? Podemos decir que la pulsión es una fuerza que impulsa a que llevemos a cabo una acción con el fin de cumplir una satisfacción en una tensión interna que puede tener cada una de las personas. Para ende, esta pulsión se conforma o está establecida por 4 características, las cuales son: bueno, la primera es la presión. La presión es esa fuerza de la pulsión que se aplica a la mente. Por ejemplo, el aguantar hambre durante 24 horas, nuestro cuerpo va a sentir esa necesidad de comer, de satisfacer esa hambre. Ahí es cuando empieza a jugar ese sentido de buscar uno con qué o cómo suplir el hambre. Segundo, vamos a hablar sobre un propósito. El propósito es que cada uno de nuestros impulsos tiene como esas ganas de cumplir una meta o llegar a un propósito determinado, ya sea de satisfacción o de reducir la tensión. El tercero es el objeto. El objeto es el acompañante de la pulsión para poderse cumplir. Por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre, el objeto que lo acompañaría o el que él va a buscar sería el seno de su madre para que lo pueda alimentar. Cuarto, la fuente. Es el origen físico y químico de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en una pulsión sexual, la parte fisiológica es la segregación de hormonas que va a satisfacer esta pulsación. Ahora vamos a hablar sobre la pulsión Eros y Tánatos. Es una doble teoría que crea Sigmund Freud, que el Eros es caracterizado por la vida, es la unión, la integridad que tiene cada una de las personas desde que nace.
También se puede generar, por ejemplo, en el sexo, se considera como placentero o un generador de la nueva vida. Y el tánatos es lo contrario, es la muerte. Es como cada uno de nosotros tenemos ese impulso de destrucción, ese impulso de querer acabar con las cosas que nos rodean. No estamos hablando directamente hacia una muerte física, pero sí a la desintegración de algo. Sigmund Freud también creó un modelo estructural sobre 3 instancias de la mente, a las cuales llamó el ello, el yo y el superyo. Cada una de estas regía el inconsciente. El ello era esa parte primitiva, esa parte innata de la personalidad, la cual satisfacía las necesidades y deseos de las personas. El yo evolucionaba según la edad de la persona. Era el intermediario entre el ello y el superyo. Era el que regulaba ese paso de impulsos. Y el superyo era la representación de los pensamientos morales y éticos de la cultura. ¿Qué quiere decir? Se podría hablar sobre la ley y la moral. Era allí donde se guardaban todos los recuerdos, sentimientos y pensamientos de la conciencia. Con la cronología freudiana de las situaciones peligrosas. En la infancia, el niño aprende que las situaciones peligrosas dependerá del objeto, es decir, de la madre. Esto para que le satisfaga sus necesidades. En caso tal de que el objeto está en ausencia, se perderá el objeto. El niño o el yo experimentará un peligro y sentirá que sus necesidades estarán insatisfechas. Freud dice que durante el desarrollo del yo del niño, la angustia de pérdida del objeto cada vez es menos y aumenta la señal que disminuirá el peligro de pérdida del objeto. Las fases se establecen de la siguiente manera. Durante el nacimiento, la situación de peligro será de sentimiento global, de inundación, de peligro e indefensión. En la fase oral, que es el primer año de vida, se da el temor de perder el objeto amoroso, quien es la mamá. En la fase anal, que va desde los 2 a los 3 años, el temor se inclina por la parte de la pérdida del amor del objeto. En la fase fálica, que va desde los 4 a los 6 años, la situación de temor es por la castración, ya que éste siente miedo al daño de sus genitales. La fase de latencia va desde los 6 a los 12 años y se produce miedo al no ser aceptado en las actividades culturales, olvidándose del objeto, en este caso la mamá. La etapa genital empieza en la pubertad en adelante. En esta etapa se ven reflejados todos los procesos psicosexuales que le han antecedido, es decir, todos los anteriores, ya que estos son el reflejo de cómo será su vida sexual a futuro.